Cuando mi amigo abogado me dijo que la firma de mi padre en el testamento se veía rara, sentí que el mundo se detenía. 8 meses llevaba pagando las deudas médicas de papá, mientras mi hermano Eduardo abría su restaurante de ensueño con dinero que no era suyo. $80,000 robados, usando la muerte de nuestro padre. Para cuando terminé de investigar, la gran inauguración de Eduardo se convirtió en la peor noche de su vida. Lo que hice frente a 40 invitados cambió todo para siempre. Antes de contarte cómo destruí el restaurante de mi hermano con solo 3 palabras, suscríbete a este canal si quieres escuchar más historias de hombres que recuperaron su dignidad cuando la familia los traicionó. Y escribe en los comentarios, ¿alguna vez un hermano te robó algo que era tuyo por derecho? ¿Qué hiciste? Voy a leer cada comentario porque estas historias nos unen. También déjame saber qué hora es donde estás ahora. Tengo curiosidad de saber desde dónde me escuchan. Ahora, déjame contarte cómo un hombre de 67 años descubrió que el hermano que crió desde los 7 años era capaz de falsificar la firma de su padre moribundo. Mi nombre es Denis Flores. Trabajé 42 años como electricista en el sindicato IBEW. Mis manos todavía muestran las cicatrices de cada casa que ayudé a cablear, cada poste que trepé cuando todavía era joven y ágil. Esas manos también criaron a Eduardo. Tenía 19 años cuando murió mamá. Eduardo tenía 7. Papá trabajaba 18 horas al día en 2 empleos solo para mantenernos con comida en la mesa. Así que yo me convertí en padre, madre y hermano mayor al mismo tiempo. Le enseñé a Eduardo a amarrarse las agujetas. Lo llevé a su primer día de escuela. Cuando los niños se burlaban de él por su ropa de segunda mano, yo los enfrenté. Pagué su escuela técnica cuando quiso ser soldador. Le di $15,000 en 2019 cuando su negocio quebró y no tenía ni para la renta. Lo hice porque eso es lo que hace la familia. Porque papá me enseñó que los hermanos mayores protegen a los menores. Porque cuando miro a Eduardo, todavía veo a ese niño de 7 años llorando en el funeral de mamá. Papá vivió hasta los 86 años, fuerte como un roble hasta el final, aunque el cáncer lo fue devorando poco a poco durante los últimos 6 meses. Yo manejaba 2 horas cada día después del trabajo para estar con él en el hospicio. Le daba de comer cuando ya no podía sostener la cuchara. Le leía el periódico deportivo porque le encantaban los Dodgers. Le recordaba historias de cuando éramos niños y él nos llevaba a pescar al lago. 3 días antes de morir, papá me apretó la mano con una fuerza que no sabía que le quedaba. «Mijo», me dijo con esa voz rasposa que apenas se escuchaba, «todo lo que tengo es tuyo. Te lo ganaste. Criaste a tus hermanos cuando yo no pude. Eduardo entenderá». Esas fueron sus palabras exactas. Las tengo grabadas en mi memoria como si las hubiera tallado en piedra. «Todo es tuyo. Te lo ganaste». Murió un martes por la mañana. Yo estaba ahí sosteniéndole la mano. Eduardo llegó 20 minutos después, con olor a cerveza, y disculpándose porque el tráfico estaba pesado. No dije nada. Era el funeral de nuestro padre. No era momento para peleas. Los gastos fueron brutales. $34,000 entre el hospicio, los médicos, las medicinas que el seguro no cubría y un funeral digno. Yo los pagué todos. Saqué un préstamo contra mi pensión. Vendí mi camioneta y compré una más vieja. Mi esposa María, que en paz descanse, me hubiera regañado por endeudarme así. Pero era papá. Era mi deber. Eduardo se ofreció a manejar el papeleo del testamento. «Tú tienes suficiente en la cabeza», me dijo. «Déjame ayudar con algo, hermano». Confié en él. Dios mío, confié en él. Firmó los papeles. Dijo que el abogado de papá había manejado todo. Me dio copias.
Vi la firma de papá y no cuestioné nada. ¿Por qué lo haría? Era mi hermano, el niño que crié. La casa de papá se vendió. $80,000. Según el testamento que Eduardo me mostró, se dividía en partes iguales. 40,000 para él, 40,000 para mí. Yo planeaba usar mi parte para pagar las deudas del funeral y tal vez, finalmente, arreglar el techo de mi casa que llevaba 3 años goteando. Eduardo depositó mi parte en mi cuenta. $40,000. Yo firmé los recibos. Todo parecía correcto. 2 meses después, Eduardo anunció en una cena familiar que iba a abrir un restaurante. Comida mexicana auténtica, dijo. El sueño de su vida. Su esposa Sofía no paraba de hablar de los manteles que había elegido, las sillas importadas, el horno de pizza especial que habían ordenado de Italia. Italia, para un restaurante mexicano. ¿De dónde sacaste el dinero? Le pregunté. Simple curiosidad. Hermano a hermano. Ahorros, dijo rápido, y un pequeño préstamo del banco. Algo en su voz me hizo dudar. Algo en cómo no me miraba a los ojos cuando lo dijo, pero lo dejé pasar. Eduardo siempre había sido soñador. Tal vez finalmente había ahorrado. Tal vez el banco vio potencial en su plan de negocios. Yo quería creer en él. Los siguientes meses vi las fotos en Facebook. La construcción del restaurante. Eduardo con casco de construcción, sonriendo frente a las paredes recién pintadas. Sofía eligiendo las cortinas. Los mostradores de granito siendo instalados. El letrero siendo colocado. Restaurante Hermanos. Con una foto de papá en la esquina. Eso me molestó un poco. Papá nunca quiso un restaurante. Papá era carpintero. Pero pensé, tal vez es un homenaje bonito. Luego llegó la invitación. Gran inauguración. Un sábado de abril. Quiero que vengas, hermano, me dijo Eduardo por teléfono. Nada de esto sería posible sin todo lo que hiciste por mí cuando era niño. Quiero que estés ahí. Iba a ir. Compré una camisa nueva. La primera camisa nueva que compraba en 2 años. Quería verme bien para la gran noche de mi hermano. Pero entonces, 3 semanas antes de la inauguración, mi amigo Roberto me cambió la vida con una simple observación. Roberto y yo nos conocemos desde la preparatoria. Es abogado ahora, maneja testamentos y propiedades. Nos encontramos en misa un domingo, después del servicio, mientras tomábamos café en el salón parroquial. Me preguntó cómo iba todo con la herencia de papá. Ya está resuelto, le dije. Eduardo manejó todo. 40,000 para cada uno. Roberto frunció el ceño. ¿40,000 cada uno? Denise, tu padre tenía más que eso. La casa se vendió en 160,000. El café se me quedó a mitad de camino a la boca. 160,000. Sí, vi el registro público de la venta. Pensé que lo sabías. Mi corazón empezó a latir más fuerte. El testamento decía 80,000 total, mitad y mitad. Roberto puso su mano en mi hombro. Denise, ¿puedo ver ese testamento? Esa tarde, sentado en la mesa de mi cocina, le mostré las copias que Eduardo me había dado. Roberto las estudió por 10 minutos. Luego sacó su teléfono y me mostró algo. ¿Recuerdas las tarjetas de cumpleaños que tu papá te mandaba? Preguntó, las recordaba. Papá nunca faltó a un cumpleaños mío, ni siquiera cuando estaba en el hospicio. Su última tarjeta llegó 2 semanas antes de morir. La tenía guardada en mi buró. Tráela, dijo Roberto. Cuando puse la tarjeta al lado del testamento, vi lo que Roberto había visto. La firma de papá en la tarjeta era fuerte, clara, inclinada hacia la derecha como siempre escribió. La firma en el testamento era temblorosa, inclinada hacia la izquierda, las letras apretadas y nerviosas. «Esto no lo firmó tu padre», dijo Roberto con voz suave. O si lo hizo, alguien guió su mano cuando ya no tenía control. Me quedé viendo esas 2 firmas, una hecha por mi padre con su mano firme, la otra hecha por... ¿Quién? ¿Eduardo?
¿Alguien más? Hay más, continuó Roberto. Si la casa se vendió en 160.000, ¿dónde están los otros 80.000? No podía respirar. Las paredes de mi cocina se sentían más pequeñas. El restaurante, susurré. Eduardo abrió un restaurante. Roberto asintió despacio. Necesitas un analista de caligrafía. Y necesitas ver los registros completos de la venta de la casa. ¿Quieres que te ayude? Durante las siguientes 2 semanas, Roberto me conectó con una experta en análisis de escritura. Le costó $500 que no tenía, así que no cené más que frijoles y arroz por un mes. La experta tardó 15 minutos en darme su veredicto. «Señor Flores, esta firma fue falsificada», dijo, empujando un reporte de 10 páginas hacia mí. «Los puntos de presión están mal. Quien firmó esto tenía una mano firme tratando de imitar una mano débil. Su padre no firmó este documento». Sentado en la oficina de esa mujer, con el aire acondicionado zumbando y el tráfico de Los Ángeles rugiendo afuera, sentí como si me hubieran vaciado por dentro. Mi hermano, el niño que cargué en mis hombros, el adolescente al que enseñé a manejar, el hombre que lloró en mi pecho cuando su primer negocio quebró. Ese hombre había falsificado la firma de nuestro padre moribundo para robarme. Roberto consiguió los registros de la venta de la casa. Papá la vendió en $160.000, tal como él dijo. El dinero se depositó en una cuenta que Eduardo manejaba como albacea. 40.000 fueron a mi cuenta. Los otros 120.000 desaparecieron en la cuenta de Eduardo. No confronté a Eduardo todavía. Todavía no, porque había algo más que necesitaba entender. Llamé a la enfermera que cuidó a papá en el hospicio durante sus últimas semanas. Su nombre era Gloria, una mujer mayor, salvadoreña, con 30 años de experiencia cuidando a los moribundos. «Gloria», le dije cuando la encontré en su casa un domingo por la tarde. «Necesito preguntarte algo sobre papá. ¿En sus últimos días pudo haber firmado documentos?» Ella negó con la cabeza inmediatamente. «Ay, mijo, tu papá no podía ni sostener una taza en sus últimos días. Le temblaban mucho las manos por la morfina. Yo lo ayudaba incluso a sostener el control de la televisión. Y 3 días antes de morir. Peor todavía, ese día casi no podía hablar. Recuerdo que tú estabas ahí casi todo el día». Le mostré la fecha en el testamento falso. Gloria la miró y su cara se endureció. «Ese día tu papá no firmó nada. Lo sé porque yo estaba de turno. Tu hermano llegó como a las 10 de la noche, cuando tú ya te habías ido. Se quedó solo con tu papá como 20 minutos. Yo estaba afuera. Cuando salió, tenía unos papeles en la mano y se veía nervioso. Ahí estaba, la confirmación final. Eduardo había esperado a que yo me fuera. Había entrado al cuarto de nuestro padre moribundo y había falsificado su firma. Esa noche, solo en mi casa, lloré por primera vez desde el funeral de papá. No lloré fuerte, no grité. Solo me senté en el sillón donde papá solía sentarse cuando nos visitaba y dejé que las lágrimas cayeran en silencio. Lloré por el hermano que creí conocer. Lloré por mi padre, cuya muerte Eduardo había usado como oportunidad. Y lloré por mí mismo, por ser tan tonto como para confiar sin verificar. Pero después de llorar, hice lo que papá me enseñó a hacer. Hice un plan. Durante las siguientes 3 semanas me moví como un fantasma. Seguí mi rutina normal. Fui a misa. Jugué dominó con mis amigos los miércoles. Respondí los mensajes de Eduardo sobre la inauguración con «Ahí estaré, hermano». Actué como si todo estuviera bien, pero por dentro estaba construyendo mi caso. Roberto me ayudó a organizar todo en un folder manila grueso. El reporte del analista de caligrafía. Los registros de la venta de la casa mostrando los $160.000. El testimonio escrito de Gloria.
las tarjetas de cumpleaños de papá mostrando su firma real, los registros bancarios mostrando dónde fue el dinero, directamente al restaurante de Eduardo. También imprimí algo más, los posts de Facebook de Eduardo, él y Sofía en la playa en Cancún, 2 meses después del funeral de papá. Merecido descanso, decía el post. Eduardo con un Chevy Silverado nuevo. Upgrade necesario, decía. Sofía con una bolsa Louis Vuitton. Mi rey me consiente, decía. Todo pagado con el dinero de la casa de papá. El dinero que debió ser mío. Hablé con mis hijas, Ana y Beatriz. Ellas son adultas ahora, con sus propias familias. Les conté todo. Ana lloró. Beatriz se enojó tanto que quería ir a confrontar a Eduardo esa misma noche. No, les dije, lo vamos a hacer bien, con testigos, para que no pueda negarlo. ¿Qué vas a hacer, papá? Y preguntó Ana. Voy a ir a su inauguración, dije con calma, y voy a decir la verdad. La noche antes de la inauguración, dormí mejor de lo que había dormido en meses. No por venganza, por certeza. Sabía exactamente qué iba a hacer. Sabía que era lo correcto. Y sabía que papá estaría orgulloso. El sábado llegó soleado y cálido. Me puse mi camisa nueva. Me afeité con cuidado. Me miré al espejo y vi a un hombre de 67 años que había trabajado honestamente toda su vida. Un hombre que había criado a su hermano con amor. Un hombre que merecía respeto. Metí el folder Manila en mi camioneta. Roberto iba a encontrarse conmigo allá. Mis hijas también. Manejé despacio hacia el restaurante, escuchando música regional que papá solía escuchar. Sentí su presencia conmigo. Hazlo, mijo, parecía decirme. Di la verdad. Llegué al restaurante a las 7 en punto. Ya había como 30 personas ahí. Primos, tíos, amigos de Eduardo, algunos socios de negocios. Globos rojos y verdes decoraban el lugar. Había un mariachi tocando en la esquina. Mesas llenas de comida. Todo se veía festivo, alegre, exitoso. Eduardo me vio entrar y su cara se iluminó. Corrió hacia mí con los brazos abiertos. «Hermano, ¿llegaste?» Me abrazó fuerte. Olía a colonia cara. Traía un traje que probablemente costó más de lo que yo ganaba en un mes. No me lo iba a perder, le dije, abrazándolo de vuelta. «Por última vez, ¿qué te parece?», preguntó señalando alrededor. «Todo lo que ves, hermano. El sueño hecho realidad». «Impresionante», dije. «Debió costar mucho». «Vale cada centavo», dijo, sin captar el tono en mi voz. «Ven, déjate presento a unos inversionistas». Me llevó por el restaurante como si fuera un tour guiado. Señaló el horno de pizza italiano, los pisos de madera importados, la barra hecha a mano. Cada cosa que mencionaba, yo hacía los cálculos en mi cabeza. El horno, 10.000. Los pisos, 15.000. La barra, 20.000. Todo sumaba a exactamente los $80.000 que me robó. Sofía se acercó con 2 copas de vino. «Denise, qué gusto verte. ¿No está hermoso todo?» «Hermoso», dije tomando la copa pero sin beber. «Deben estar muy orgullosos. Eduardo trabajó tan duro para esto», dijo ella, colgándose del brazo de mi hermano. «Todos esos años ahorrando, planeando. Finalmente se hizo realidad. Años ahorrando. La mentira salió de su boca tan fácilmente». Me preguntaba si Eduardo le había contado la verdad, si ella sabía que su hermoso restaurante estaba construido sobre el robo a su cuñado, sobre la falsificación de la firma de un hombre moribundo. A las 8, Eduardo subió a una pequeña plataforma que habían montado. Tomó el micrófono. El mariachi se calló. Todos se voltearon a verlo. «Buenas noches a todos», empezó, con esa sonrisa enorme que yo conocía desde que era niño. «Gracias por venir a celebrar conmigo esta noche. Este restaurante es el sueño de mi vida. Y no estaría aquí sin mi familia», señaló hacia donde yo estaba. «Especialmente mi hermano Denis. Él me crió cuando mamá murió.
Me enseñó todo lo que sé sobre trabajar duro y nunca rendirse. Este restaurante es también por él. La gente aplaudió. Me miraban, esperando que yo sonriera, que saludara. En lugar de eso, empecé a caminar hacia el frente. Lentamente. Roberto apareció a mi lado, el folder Manila en sus manos. La sonrisa de Eduardo vaciló un poco cuando me vio acercarme. «Hermano, ¿quieres decir algo?» «Sí», dije llegando a la plataforma. «Sí quiero decir algo». Tomé el micrófono de su mano. Me volteé hacia los 40 invitados reunidos ahí. Familia, amigos, socios de negocios, todos mirándome con curiosidad. «Muchas gracias por las palabras, Eduardo», empecé. «Tienes razón. Este restaurante no existiría sin mí. Pero no por las razones que dijiste». El salón se quedó en silencio. Eduardo me miraba con los ojos muy abiertos. Vi el momento exacto cuando entendió que algo andaba muy mal. Su sonrisa desapareció. Completamente. «Eduardo», continué, con voz calmada y clara, «este restaurante fue construido con $80,000 que me robaste». Gasps, murmullos. Eduardo negó con la cabeza. «¿De qué hablas? Hermano, ¿has bebido?» «Estoy completamente sobrio», dije. Roberto abrió el folder y sacó el primer documento. «Papá murió hace 8 meses. Su casa se vendió en $160,000. El testamento que tú me mostraste decía que eran 80,000 divididos en 2. Me diste 40,000, pero la casa valía el doble». «El testamento», empezó Eduardo. «El testamento que me mostraste es falso», dije, y Roberto puso el análisis de caligrafía sobre la mesa más cercana. «Esta es un análisis forense de la firma. La firma de papá fue falsificada. Él nunca firmó ese documento». La cara de Eduardo se puso blanca. Sofía puso su mano en su boca. Alrededor del salón vi las caras de shock. Mi prima Elena se acercó a la mesa para ver el documento. Luego mi tío Tomás. Luego otros. «Aquí están los registros de la venta», continué. «Y Roberto los puso también. $160,000. Y aquí está el testimonio de la enfermera del hospicio, quien confirma que papá no podía sostener un bolígrafo en sus últimos días, mucho menos firmar documentos. Hermano, hay una explicación», empezó Eduardo. Pero yo alcé mi mano. «Y aquí», dije, sacando las impresiones de Facebook, «están tus vacaciones en Cancún 2 meses después de que papá murió. Tu camioneta nueva, la bolsa de $5,000 de Sofía, todo pagado con mi herencia». Puse la última foto sobre la mesa. Era el depósito bancario. $120,000 de la cuenta del estado de papá a la cuenta de Eduardo. Y luego los retiros. Todos hacia Restaurante Hermanos. «Cada mesa aquí», dije, señalando alrededor. «Cada silla, cada plato, fue pagado con el dinero que papá quería que yo tuviera. El dinero que tú robaste falsificando su firma mientras estaba muriendo». Eduardo trató de hablar, pero las palabras no salían. Sofía empezó a llorar, no de tristeza, de vergüenza. Todos en ese salón los estaban mirando ahora, algunos con shock, otros con disgusto. Mi prima Elena negó con la cabeza y se fue. Mi tío Tomás se me acercó. «¿Todo esto es verdad, Eduardo?», preguntó con voz dura. Eduardo abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. «Yo iba a pagarle. Con el tiempo ibas a pagarme», repetí. «Después de 8 meses, después de construir todo esto, después de las vacaciones y el carro nuevo. ¿Cuándo ibas a decirme la verdad, Eduardo? ¿Cuando papá llevara 10 años muerto? No entiendes», empezó. «Entiendo perfectamente», dije, y mi voz se volvió más dura. «Entiendo que el hermano que crié, que alimenté, que cuidé, usó la muerte de nuestro padre para robarme, que entró a ese cuarto de hospicio, esperó a que yo me fuera y falsificó la firma de papá mientras él agonizaba». Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Eduardo, no de arrepentimiento, de pánico, porque sabía lo que venía después.
Tienes dos opciones, dije. Opción 1. Vendas este restaurante inmediatamente y me pagues los $80,000 que me robaste. Opción 2. Presente toda esta evidencia a la fiscalía mañana por la mañana y te demande por fraude, falsificación y robo de herencia. Tú decides. El salón estaba en silencio absoluto. Hasta el mariachi se había quedado callado. Todos miraban a Eduardo esperando su respuesta. «No puedo vender», susurró. «Esto es todo lo que tengo». «Era todo lo que yo tenía también», dije. «La diferencia es que lo mío era legítimo. Lo tuyo es robado». Mi tío Tomás puso su mano pesada en el hombro de Eduardo. «Muchacho, ¿cómo pudiste?» Eduardo se derrumbó. Literalmente se sentó en el piso, la cabeza entre las manos. Sofía estaba parada a 2 metros de distancia, como si no quisiera estar cerca de él. Los inversionistas que había mencionado se fueron. Algunos primos se acercaron a mí, tocando mi hombro diciendo: «Hiciste bien, y lo siento mucho». Mi hija Ana llegó a mi lado y me abrazó. «Estoy orgullosa de ti, papá». Dejé a Eduardo en el piso de su restaurante. Mientras salíamos, pasé junto a la foto de papá que había colgado en la pared. La saqué del marco y me la llevé. Esa foto no merecía estar en ese lugar construido sobre mentiras. Afuera, en el estacionamiento, Roberto me dio un abrazo fuerte. «Lo hiciste bien, compadre. Con dignidad. Todavía no termina», le dije. «Necesito recuperar ese dinero». «Lo harás», dijo. «Con toda esta evidencia no tiene opción». Tenía razón. 2 semanas después, Eduardo puso el restaurante en venta. Resultó que nunca había obtenido el préstamo del banco que mencionó. Todo había sido dinero robado. Sin eso, no podía mantener el lugar. Se vendió en 140,000. Después de pagar deudas y el préstamo del equipo, quedaron 95,000. Me los dio todos. No solo los 80,000 que me debía. Todo. «Es lo menos que puedo hacer», dijo cuando nos reunimos con los abogados para el intercambio. Se veía 10 años más viejo, ojeras, sin afeitar. Sofía no estaba con él. Sofía me dejó. Dijo, aunque yo no pregunté. Sus padres dijeron que no podían aceptar lo que hice, que soy un ladrón. No dije nada. ¿Qué podía decir? Tenían razón. «¿Alguna vez me vas a perdonar?», preguntó. Lo miré a los ojos. Vi al niño de 7 años que una vez fue, al hermano que cargué en mis hombros. Y también vi al hombre que me robó, al hombre que usó la muerte de nuestro padre para su beneficio. «No lo sé», dije honestamente. «Hoy no. Con ese dinero pagué todas las deudas del funeral de papá, arreglé mi techo y tomé $80,000. Exactamente lo que Eduardo me robó, y los doné al hospicio donde papá murió, en su nombre, para que otros pudieran recibir el mismo cuidado digno que él tuvo al final. Ahora hay una placa en el pasillo principal del hospicio. Dice: «En memoria de Miguel Flores, donado por su hijo Denis, quien nunca olvidó el sacrificio de su padre». Cada vez que voy a visitarla, siento paz. Mi hermano Eduardo y yo no hablamos más. A veces me lo encuentro en misa. Él baja la mirada. Yo simplemente paso de largo. Mis hijas a veces preguntan si algún día lo perdonaré. Les digo la verdad. No lo sé. El perdón es complicado cuando la traición viene de alguien que amaste como hijo. Lo que sí sé es esto. Papá me enseñó que la familia es sagrada, pero también me enseñó que el respeto es fundamental, que un hombre sin dignidad no es hombre. Eduardo quebró ambas enseñanzas, y aunque me duele perder al hermano que creí conocer, no me arrepiento de lo que hice. Esa noche en el restaurante, cuando vi su sonrisa desaparecer, no sentí alegría, sentí justicia. Sentí que papá, dondequiera que esté, asintió con orgullo. Y sentí que finalmente, después de 8 meses de cargar con esa traición en silencio,
Podía respirar. La dignidad no es negociable. El respeto se gana, pero también se exige. Y cuando alguien, incluso tu hermano, te roba usando la muerte de tu padre, hay consecuencias. Eduardo aprendió eso frente a 40 testigos. ¿Fue cruel hacerlo públicamente? Tal vez. Pero él me robó públicamente, exhibiendo su éxito en redes sociales, invitándome a celebrar el restaurante construido con mi dinero. La justicia pública era apropiada para un crimen que se celebró públicamente. Ahora, a mis 67 años, vivo con menos dinero del que debería tener, pero con más paz de la que he tenido en años. Mi conciencia está limpia, mi dignidad está intacta, y el nombre de mi padre está honrado en ese hospicio, recordando que fue un hombre bueno, que merecía un hijo mejor que Eduardo. Si estás pasando por algo similar, hermano, si un familiar te robó, escúchame bien. No dejes que la idea de familia te haga tragar injusticias. La familia verdadera respeta, la familia verdadera honra, la familia verdadera no falsifica firmas de padres moribundos para robar herencias. Y si decides actuar, hazlo como yo lo hice, con evidencia, con testigos, con dignidad. No te rebajes a su nivel, mantente firme en la verdad. La verdad es un arma más poderosa que cualquier grito o violencia. ¿Me arrepiento? Ni un segundo. Lo haría de nuevo, porque papá se merecía justicia, porque yo merecía respeto, y porque ningún restaurante, por hermoso que sea, vale más que la memoria de un padre y la dignidad de un hombre. Si esta historia te resonó, suscríbete para escuchar más historias de hombres que defendieron su dignidad cuando la familia los traicionó. Comparte en los comentarios tu experiencia. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre la familia y hacer lo correcto? ¿Qué hiciste? Leo cada comentario. Estamos construyendo una comunidad de hombres que entienden que el respeto no es opcional. Gracias por escuchar mi historia, hermano. Cuídate. Y recuerda, tu dignidad no tiene precio. Nunca la vendas ni siquiera por mantener la paz familiar. Y una cosa más que quiero que sepas. Después de todo esto, algunos primos me dijeron que fui muy duro, que debí haber hablado con Eduardo en privado, que así no se trata a la familia. A esos primos les digo, ¿dónde estaban cuando Eduardo me estaba robando? ¿Por qué nadie cuestionó de dónde sacó tanto dinero de repente? La verdad es que la gente siempre va a opinar. Siempre va a haber quienes digan que debiste hacer las cosas diferente, que debiste ser más suave, más comprensivo, más familiar. Pero esa misma gente no va a pagar tus cuentas cuando te roben. No van a devolverte tu dignidad cuando te la quiten. No van a dormir tus noches de insomnio preguntándote cómo tu hermano pudo hacerte esto. Así que a ellos, con todo respeto, les digo que su opinión no cambia nada. Yo hice lo correcto y dormiría igual de tranquilo aunque todo el mundo me criticara, porque mi conciencia está limpia. Mira, cuando eres el hermano mayor, cuando criaste a alguien, hay una parte de ti que siempre los ve como niños, que siempre quiere protegerlos, que siempre busca excusas para sus errores. Es joven, dices. Aprenderá, dices. La familia perdona, dices. Pero llega un momento en que tienes que aceptar que la persona que conociste ya no existe. O tal vez nunca existió. Tal vez Eduardo siempre fue capaz de esto y yo estaba demasiado ciego para verlo. Tal vez los $15,000 que le presté en 2019 nunca fueron un préstamo en su mente, sino el principio de lo que él creía que yo le debía por ser su hermano mayor. Hay algo que la enfermera Gloria me dijo después de todo. Cuando fui a agradecerle por su testimonio, me preparó un café en su cocina y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Denise,
Me dijo, yo he visto muchas familias en el hospicio, y he visto de todo. Pero lo que vi esa noche cuando tu hermano salió del cuarto con esos papeles, su cara no era de tristeza por su papá, era de emoción, como si hubiera encontrado oro. Esas palabras me persiguieron por semanas, porque significaban que Eduardo no actuó por desesperación. No fue un error de juicio, no fue debilidad, fue planeado, calculado. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y eso, hermano, eso es lo que hace que el perdón sea tan difícil. No fue un error, fue una elección. Ahora bien, no quiero que pienses que soy un hombre amargado. No lo soy, mi vida sigue. Mis hijas me visitan cada domingo. Mis nietos corren por mi casa como yo corrí por la casa de papá cuando era niño. Juego dominó con mis amigos. Voy a misa. Ayudo en el jardín comunitario de mi iglesia. Mi vida tiene propósito y paz. Pero cuando me preguntan por Eduardo, digo la verdad. No está en mi vida. Y no sé si algún día lo estará. El tiempo dirá. Pero no voy a forzar un perdón que no siento. Eso sería mentira. Y ya tuve suficientes mentiras de Eduardo para toda una vida. Hace 2 meses, en el cumpleaños de mi nieto mayor, él me preguntó por qué el tío Eduardo no vino. Tiene 8 años, la edad perfecta para empezar a aprender sobre la vida real. Le dije, mijo, a veces en la vida, la gente que amas te va a decepcionar. Y cuando eso pasa, tienes que decidir si puedes seguir teniéndolos en tu vida. El tío Eduardo tomó decisiones que hicieron daño a la familia. Decisiones que no puedo perdonar todavía. ¿Pero era tu hermano? Preguntó con esa inocencia de niño. Era. Le dije. Y tal vez algún día lo sea de nuevo. Pero hoy, no. Creo que es importante que los niños entiendan que la familia no es un permiso para faltar al respeto. Que hay límites. Que hay consecuencias. No quiero que mi nieto crezca pensando que debe aguantar cualquier cosa, porque alguien comparte su sangre. También quiero que sepas que el restaurante nunca abrió con el nuevo dueño. Lo compraron y lo convirtieron en un supermercado. Pasé por ahí hace un mes. Ya no había rastro de restaurante Hermanos. Ya no había foto de papá. Solo anuncios de ofertas de frutas y verduras. ¿Y sabes qué sentí cuando lo vi? Nada. No sentí satisfacción. No sentí tristeza. Solo nada. Como debe ser. Ese capítulo cerró. Eduardo pagó lo que debía. La vida siguió. Así son las cosas. Lo último que voy a decirte es esto. Si decides enfrentar a alguien que te traicionó, prepárate para perderlos. Porque la gente rara vez agradece que les muestres su propia fealdad. Eduardo pudo haber dicho, tienes razón, hermano. Cometí el peor error de mi vida. Voy a hacer todo bien. Pudo haber usado esa noche para limpiar su conciencia, pedir perdón y reconstruir. Pero no lo hizo. Se derrumbó en autocompasión. Se enojó conmigo después, según me contaron los primos. Decía que yo lo humillé, que arruiné su vida, que era mi culpa que Sofía lo dejara. Nunca tomó responsabilidad real, y por eso nunca pudo empezar a reparar el daño. Así que cuando confrontes la traición, entiende que la persona puede no reaccionar como esperas. Pueden no agradecer que les diste oportunidad de hacer lo correcto. Pueden simplemente odiarte por exponerlos. Y tienes que estar bien con eso. Porque al final, esto no es sobre ellos. Es sobre ti, sobre tu paz mental, sobre tu dignidad, sobre poder mirarte al espejo y saber que no te dejaste pisar, que defendiste lo que era justo, que honraste la memoria de tu padre haciendo lo correcto. Y yo puedo hacer eso. Cada mañana me miro al espejo mientras me afeito y veo a un hombre que hizo lo correcto. Veo a un hombre que su padre estaría orgulloso de llamar hijo. Veo a un hombre que sus hijas respetan. Y veo a un hombre que puede dormir tranquilo sabiendo que su dignidad está intacta. Eso, hermano, eso no tiene precio.
Ningún restaurante, ningún dinero, ninguna relación familiar vale más que eso. Gracias de nuevo por escucharme. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela. A veces, alguien necesita saber que no está solo en su batalla, que otros han pasado por traiciones familiares y han salido del otro lado con su dignidad intacta. Y recuerda, la familia verdadera no roba. La familia verdadera respeta. Y si alguien te falta al respeto usando el nombre de familia como escudo, no son familia. Son extraños con tu apellido. Cuídate, hermano. Hasta la próxima historia. Y que Dios te bendiga con la fuerza para hacer lo correcto, aunque duela.